¿Qué tal? Sean bienvenidos. En esta ocasión, vamos a resolver un ejercicio sobre dinámica de mecanismos. El ejercicio es el siguiente, dado el mecanismo biela-manivela. Determine las fuerzas y pares de torsión que actúan sobre el mecanismo en la posición mostrada. Considere el coeficiente de rozamiento de la corredera igual a 0. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte. Ok, este ejercicio proporciona los siguientes datos. Bien, a continuación, para mejor comprensión del ejercicio, se muestra la animación del movimiento de este tipo de mecanismos. Entre los datos que proporciona el ejercicio, se tiene las longitudes de los eslabones. Se tiene la distancia de descentramiento de la corredera. También tenemos la posición, velocidad y aceleración angular del eslabón 2, que vendría siendo el eslabón de entrada. Como se pretende realizar un análisis dinámico, es imprescindible el valor de la masa de cada eslabón. Para el eslabón 3, se tiene la posición angular y aceleración angular. Se puede notar que cada eslabón posee aceleración, por lo tanto, el ejercicio proporciona el módulo y dirección de la aceleración de cada eslabón. Al ser un análisis dinámico, se requiere de la inercia de cada eslabón, por lo tanto, el ejercicio proporciona estos valores como datos. Como ya se mencionó, cada eslabón posee masa e inercia. En el caso de la masa, esta se concentra en un solo punto, que se conoce como el centro de gravedad. Cada eslabón posee un centro de gravedad, y se puede determinar la ubicación de este centro de gravedad gracias a que el ejercicio proporciona una distancia y un ángulo que describe la posición del centro de gravedad de cada eslabón. En este tipo de mecanismo se puede incluir un punto acoplador, que sería el punto P. Para este punto el ejercicio proporciona una distancia y un ángulo que ayuda a determinar su ubicación. Además, sobre el punto P, actúa una fuerza, que sería la fuerza P. Para esta fuerza el ejercicio proporciona el módulo y dirección. Bien, ahora sí, procedamos a relacionar los datos del ejercicio con las variables del gráfico. En primer lugar, cada eslabón posee una longitud. La longitud del eslabón 2 está comprendida desde el punto O hasta el punto A. La longitud del eslabón 3 está comprendida desde el punto A hasta el punto B. En cuanto al descentramiento, este es 0, por lo tanto, el punto B y el punto O se alinean con respecto al eje X, tal como se observa en la figura. La posición del eslabón 2 es de 45 grados. Además, este eslabón posee velocidad y aceleración angular positivas, es decir, se mueve en sentido antihorario. Pasando a la posición del eslabón 3, este está determinado por el ángulo θ3. Como se puede notar, este ángulo parte del eje X positivo y se ubica en torno al punto B. Sin embargo, si nos fijamos bien, existe una relación que indica que en el punto A, el ángulo que describe la posición del eslabón 3 es igual a 180 grados más θ3. Más adelante se notará que utilizar un ángulo que se mide con respecto al eje X positivo facilita los cálculos. En cuanto a la aceleración angular de este eslabón, esta es negativa. El centro de gravedad de cada eslabón se denota con las iniciales, CG, como se muestra en el gráfico. Sin embargo, si nos fijamos bien, el ángulo Δ2 y Δ3 tienen un valor de 0. Como estos ángulos son los que determinan la dirección del centro de gravedad. Esto quiere decir que el centro de gravedad se ubica en la línea de acción de cada eslabón, tal como se muestra en la figura. El siguiente dato es el punto P y la fuerza P. Estos datos tienen un valor de 0. Esto quiere decir que este mecanismo no posee un punto acoplador, y sobre este no va a actuar ninguna fuerza externa. Finalmente se tiene el torque 3 que actúa en el eslabón 3. Y gracias a este análisis, se ha logrado simplificar el mecanismo, tal como se muestra en la figura inferior.
El siguiente paso es el análisis matemático de este tipo de mecanismos. Para el análisis dinámico se emplean 8 ecuaciones, que describen las fuerzas y torques que actúan en cada elemento. Estas 8 ecuaciones también se las puede expresar en forma matricial. De esta forma tenemos un sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas. Para la resolución de estas ecuaciones, es imprescindible el uso de un software especializado, o a su vez, de una calculadora que permita resolver matrices de 8 por 8. Muy bien, como se indica en las ecuaciones, se requiere de ciertas variables para resolver este sistema, se debe conocer los vectores posición, los vectores de la aceleración, la masa, la inercia y el valor de las fuerzas externas. Por lo tanto, iniciemos con el cálculo de los vectores posición. Para realizar esto, es necesario conocer algunas distancias del mecanismo. Como datos, se tiene las longitudes de los eslabones, así como la posición de cada uno de estos. Ahora, para determinar los vectores posición, se emplea la siguiente nomenclatura. Por ejemplo, se observa el vector R, 1, 2, esto indica la posición del eslabón 1 con respecto al centro de gravedad del eslabón 2. En este caso, el eslabón 1 es el punto de apoyo fijo. Y de esta forma tenemos los vectores, posición de 3 con respecto al eslabón 2, posición de 2 con respecto al eslabón 3, y posición de 4 con respecto al eslabón 3. Como se puede notar, cada vector parte desde el centro de gravedad de cada eslabón. En los datos del ejercicio se tiene la distancia r, g2, que sería la distancia r, 1, 2. Y de igual forma la distancia r, g3, sería la distancia r, 2, 3. Con esta observación reemplazamos los datos en el gráfico. A continuación, ya podemos determinar las demás distancias, puesto que también se conoce la distancia total de cada eslabón. Y listo, ya tenemos todas las distancias del mecanismo en la posición mostrada. De esta forma reorganizamos el espacio de trabajo y simplificamos algunas variables. Muy bien. Si regresamos a las ecuaciones que se utilizan en este mecanismo, notamos que existen variables relacionadas a los vectores posición, a la aceleración e incluso algunas fuerzas. Por lo tanto, debemos determinar los vectores posición, los vectores aceleración y los vectores de la fuerza externa, P. Así que empecemos por calcular los vectores posición. Para calcular el vector posición, de 1 con respecto a 2, empleamos la distancia r, 1, 2, y el ángulo θ 2. Si aislamos a este vector con su ángulo, podemos decir que parte del centro de gravedad 2 y se encuentra en el tercer cuadrante, por lo tanto, sus componentes son negativas. Con esto simplemente aplicamos el seno y coseno del ángulo. Y obtenemos el vector. De igual forma, para el vector posición de 3 con respecto a 2, empleamos la distancia r, 3, 2. Y el ángulo θ 2, como se puede ver, comparten este ángulo, debido a que se ubica en la línea de acción del eslabón 2. Y con esto se obtiene el vector posición de 3 con respecto a 2. Vamos con el vector posición de 2 con respecto a 3. Para esto empleamos la distancia r, 2, 3. Y el ángulo θ 3. Al emplear un ángulo que se mide desde el eje X positivo, no es necesario analizar en qué cuadrante se ubica, pues al momento de realizar el cálculo, el mismo ángulo proporciona el signo de cada componente. Finalmente, vamos con el vector posición de 4 con respecto a 3. Para esto empleamos la distancia r, 4, 3. Y el ángulo de 180 grados, más θ 3. Esto debido a que este vector tiene una dirección contraria. Para mejor comprensión, en el siguiente gráfico se muestra el por qué se usa este ángulo. Y así obtenemos este vector. Una vez que obtenemos los vectores posición, el siguiente paso es encontrar los vectores de la aceleración. En el caso de la aceleración, el ejercicio proporciona el módulo y dirección de cada aceleración, por lo tanto, se procede a descomponer en sus componentes, tanto en I como en J. Para la aceleración del eslabón 2, esta tiene un módulo de 203.96
pulgadas sobre segundo al cuadrado, y un ángulo de 213.69 grados, medido desde el eje X positivo. Por lo tanto, simplemente aplicamos el coseno y seno de este ángulo, y listo, obtenemos las componentes de este vector. De igual forma, para la aceleración del eslabón 3, tenemos su módulo y dirección, por lo tanto, aplicamos el seno y coseno del ángulo para encontrar las componentes. Y finalmente, la aceleración del eslabón 4. Al tener un ángulo de 180 grados, este vector solo posee una componente en y. Esto debido a que en el eje Y no existe movimiento. Muy bien, como ya tenemos los vectores posición y los vectores de la aceleración, el siguiente paso es determinar el vector de la fuerza, P, al igual que el vector posición del punto, P. No obstante, en este ejercicio no existe la fuerza P, ni tampoco el punto P. Por lo tanto, sus componentes son igual a 0. Ahora que ya se tiene todas las variables necesarias para resolver el sistema de ecuaciones que inicialmente se planteó, se debe elegir un método de resolución, ya sea a través de las 8 ecuaciones o mediante las matrices. En este caso, vamos a utilizar las matrices. De esta forma, se procede a nombrar a cada matriz. Tanto la matriz A como la matriz B poseen variables cuyos valores son conocidos, mientras que la matriz C es el resultado o solución del sistema de ecuaciones. Empecemos por reemplazar los valores en la matriz A, con lo cual obtenemos la siguiente expresión. En esta sección, se reemplazó las componentes de los vectores posición y el coeficiente de rozamiento, que sería igual a 0. A continuación, se procede a reemplazar los valores en la matriz B. Aquí se simplifican algunos valores debido a que el vector posición de P y la fuerza P son igual a 0. Y finalmente, para resolver este sistema de matrices, como se aprecia, es necesario despejar la matriz C. Por lo tanto, se aplica la matriz inversa de A y se multiplica por la matriz B. Y con esto, obtenemos los valores de las fuerzas y torques que actúan en el mecanismo. Pero, ¿qué quieren decir estos valores? Como se puede notar, las fuerzas están compuestas por dos subíndices, por ejemplo, F1, 2, indica la fuerza que ejerce el eslabón 1 sobre el eslabón 2. Si nos fijamos bien, los eslabones poseen uniones que permiten el movimiento del mecanismo. Es en estos puntos donde actúan las fuerzas, ya sea de acción o reacción. De esta forma encontramos las fuerzas que actúan en cada eslabón. Debido a que existen fuerzas de acción y reacción, se puede determinar que la fuerza 1, 2 es igual a la fuerza 2, 1, pero con signo contrario. Es decir, tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Lo mismo ocurre con las fuerzas F3, 2 y F2, 3. Al igual que las fuerzas F3, 4 y F4, 3. En cuanto a las fuerzas F4, 3, y la fuerza F1, 4, estas son iguales tanto en magnitud como en dirección. Si ubicamos las fuerzas que calculamos en el gráfico, obtenemos las siguientes figuras. Aquí se muestra la dirección de cada una de las fuerzas. Como se puede notar, la fuerza F4, 3, es igual a la fuerza F1, 4, Esto debido a que la fuerza que ejerce el eslabón 1 sobre el eslabón 4 es considerada una fuerza de reacción que ocurre por el contacto entre la corredera y la superficie fija. Y no hay que olvidarse del torque que se ejerce sobre el eslabón 2. Este valor indica la magnitud del torque necesario para que el mecanismo mantenga su movimiento, tomando en consideración la masa de cada elemento y las fuerzas externas que actúan sobre el mecanismo. Como se emplearon unidades del sistema inglés, la fuerza está en libras-fuerza y el torque está dado en libras-fuerza por pulgada. Y así es como finaliza el análisis dinámico de este mecanismo. Como se pudo notar, la parte más compleja radica en resolver el sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas. Para este proceso, es esencial el uso de un programa de cálculo
o a su vez, de una calculadora que resuelva matrices de 8 por 8. Y gracias, eso ha sido todo por hoy.